Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1063 del manga, el cual si esto me reaccionáis, si no lo habéis hecho os dejaré un clic por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha parecido bastante interesante, sobre todo gracias a la segunda parte, ya que la primera tampoco es que haya sido nada del otro mundo, ha sido más de lo mismo de los típicos inicios que tenemos siempre en cada arco. Pero esa segunda parte yo diría que sí que nos ha pillado a todos bastante inesperadamente, puesto que de normal, Oda, cuando suele hacer capítulos de este estilo, es decir, desde el principio de arco, suele centrarlos completamente en ese lugar en el que nos encontramos, pero aquí de repente diría que incluso por primera vez, mientras que sí que eso nos ha mostrado un poco más del lugar en el que nos encontramos, de Egghead, ha girado un poquito la situación y nos ha mostrado algo que suele ser más típico de los finales de arco, y evidentemente es un evento tan importante que puede acabar significando mucho para cómo se va a acabar desarrollando One Piece, aunque únicamente también por lo que es, ya es algo que llama muchísimo la atención. Por lo tanto, evidentemente que me iba a parecer un capítulo bastante interesante. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! En esta ocasión, antes de pasar con el capítulo como tal, quiero detenerme un breve momento para hablar acerca de la portada tanto de este capítulo del 1063 como del capítulo anterior, del 1062, en el cual vimos como Chocolate Town en la isla Cacao, una de las islas de Totoland, fue, parece ser que completamente congelada, o al menos le ocurrió un efecto similar al congelamiento, pero como lo más cómodo para comentar es congelamiento, será el término que use para hablar acerca de él. Bueno, pues en el último capítulo, en el 1063, lo que hemos visto es que ese mismo efecto también ha afectado a Cracker, pero quizás lo más interesante de todo es que se nos revela en esta mini historia del Yarma 6 que Pudding ha sido secuestrada, y esto ha sacado como mucho tema de conversación o quizás mucho enfrentamiento, aunque no un tóxico, quiero decir simplemente que hay muchas ideas, o un par de teorías mejor dicho, que chocan completamente entre sí. Y es que recuerdo que yo en la reacción del capítulo pasado comenté que suponía que quien había hecho esto muy probablemente fuese Aokiji, puesto que tal y como comento ahora, tenía pinta de ser un estado de congelación que él puede aplicar a través de un poder. Pero en los comentarios de dicho vídeo mucha gente me comentó que también podría ser cosa de Caesar, puesto que Caesar, a través de los químicos que posee, posiblemente pueda crear un efecto similar a este, y además sabemos 100% seguro que Caesar sí que se encontraba en Totoland durante esta mini historia, por lo tanto tampoco fácilmente se podría denegar la opción que sea él. Y en la reacción de este capítulo he comentado lo que muchos de vosotros me comentasteis, la posibilidad de que fuese Caesar. De hecho, casi que incluso lo he dado un poco por hecho, porque mucha gente me comentó que probablemente fuese él. Pues bueno, en la reacción de este capítulo he recibido muchos comentarios de lo que yo comenté en la reacción anterior, y que en realidad lo más probable es que acabe siendo cosa de Aokiji. Total, que las teorías están como muy 50-50, por lo que yo he podido leer. Y si tuviese que apostar por una, yo creo que me quedaría sinceramente con la primera que dije, con la de que fuese cosa de Aokiji, aunque tampoco lo tengo tan seguro, porque bueno, como dije, me da la sensación de que sí que es el efecto de congelación de Aokiji, y el hecho de que haya secuestrado a Pudding encaja con que él esté con los piratas de Kurohige, ya que recordemos que Pudding es capaz de leer los poneglyphs, o bueno, debería de poder ser capaz de leer los poneglyphs gracias a ser de la raza de los tres ojos. Y a Kurohige le falta alguien que pueda leerlos. Por lo tanto, al secuestrarla pasaría a tener una persona con el potencial de leer estas piedras que tanta historia guardan entre sí y que revelan la ubicación de Laugh Tale. Pero claro, por otra parte, me cuesta mucho creer que Aokiji quiera beneficiar tantísimo a Kurohige, porque yo creo que en algo que sí que coincidimos la mayoría es que pese a que Aokiji sí que es parte de los piratas de Kurohige, no debería de estar ahí porque de repente concuerda completamente con todas las ideas de Teach, sino que está ahí por un plan que tiene detrás para llevar a cabo.
Y no sé, facilitarle hasta este punto el que pueda llegar al One Piece. Y es que además también haber congelado a Cracker, bueno, es un pirata, perfectamente podía haberlo hecho, ¿no? Pero haber congelado a muchos civiles es lo que me resulta un poquito más extraño viniendo por su parte. Pero bueno, tampoco sería la primera vez en la que en una obra un personaje que está infiltrado llega a hacer quizás barbaridades un poco exageradas con tal de mantener su papel al luego creer que va a ser capaz de llegar a un bien mucho mayor que el mal que está causando en este momento. Así que ahí todo eso es donde está mi duda de Aokiji. Pero diría que sí, que ligeramente me quedo más con la opción de que sea el exalmirante de la Marina por encima de la opción de que sea Caesar, aunque si lo acaba siendo tampoco me parecería una auténtica locura porque como ya he comentado sabemos al 100% que él estuvo en Totoland y en el caso de haber secuestrado a Pudding probablemente daría un poco de juego en un futuro para cuando Sanji se reencontrase con su familia, así que esa opción de momento al menos tampoco la descartaría por completo. Habiendo terminado de comentar todo lo relacionado con la portada, ahora sí pasemos con lo importante, de verdad, con el capítulo titulado Mi única familia, el cual comienza como la continuación exacta del frente abierto del grupo de Luffy, es decir, con el propio Luffy, Bonnie y Chopper habiendo terminado de comer hasta el punto de estar sus barrigas tan llenas como para explotar, tal y como Vegapunk Atlas les puntualiza, incluyendo a Jinbe, quien le responde que en su caso su cuerpo no ha cambiado, es decir, le ha llamado gordo sin querer, comentario desafortunado que Atlas decide ignorar para comenzar a despedirse de este pequeño grupo diciendo que tiene trabajo por hacer relacionado, como no, con lo que ella representa, es decir, la violencia, siendo de hecho lo primero que hace al usar sus propulsores para marcharse volver a golpear al monstruo espacial. Trabajo que Bonnie y el resto desde luego que no comprenden, cuando de repente un grupo de robots, asumo, pasan frente a ellos, lo que lleva a que Chopper pregunte por lo que son, respondiéndole Bonnie con que como están en un laboratorio de investigación, pues lo más lógico es que sean investigadores, añadiendo Jinbe que cuando ellos llegaron no había nadie en el pueblo, pero ahora se está llenando, así que probablemente estuviesen teniendo cautela con ellos, para terminar por comentar Bonnie que están vistiendo ropas pesadas para el ambiente tropical en el que se encuentran. O eso podía parecer, pero un poco de la nada, Luffy aparece vestido con ropa muy similar a esa, comentando que es más ligera y fresca de lo que podía imaginar, lo que lleva a que sus compañeros le pregunten dónde ha cambiado de vestimenta, respondiéndoles su capitán que en la máquina de fashion a la que está señalando, máquina un poco similar a la de la comida y que parece alegrar de la misma manera a Bonnie al finalmente poder deshacerse de su ropa mojada con agua marina que le hacía sentir muy pegajosa, ropa que intercambia con una ropa de combate que otorga también una sensación muy ligera, tanto como para que las botas le hagan sentir que está flotando en el aire, decidiendo a raíz de todo esto tanto Jinbe como Chopper también cambiarse de ropa, escogiendo el Gyojin una camiseta hawaiana para, según él, pasar más desapercibido en esta isla tropical, pese a que él mismo también admita que tampoco es, como si no supiesen que ya están allí, estilo completamente opuesto al que acaba eligiendo el Reno, quien se decide por una ropa que le acaba cubriendo casi por completo y que tiene una apariencia un poco más futurista. Habiendo terminado de cubrir las necesidades más importantes para ella, Bonnie pasa a decir que ahora que está lista va a ir a buscar algunas armas para encargarse de Vegapunk, deseo que parece que tendrá que esperar un poco más de tiempo para llevar a cabo, al Luffy darse cuenta que un pacifista cosplayado de policía se está dirigiendo por ellos cada vez más rápido, hasta finalmente comenzar a lanzarles un rayo láser desde su boca, mientras les reprocha haber comido sin pagar y haber robado la ropa, quedándose todos sorprendidos al no imaginar que tuviesen que pagar por ello, añadiendo mientras esquivan la explosión causada por el rayo láser que fue Vegapunk quien le lanzó a la máquina de comida y fue a partir de ahí cuando comenzó a soltar alimentos, así que en todo caso deberían de ser acusados por daño a la propiedad, no por ladrones, considerándolos muy guaras un castigo demasiado grande el querer matarles, decidiendo en ese instante Luffy que deberían de contraatacar si no quieren acabar mal, mostrando su conformidad Jinbe al decir que estaría justificado
justificado como defensa personal, aunque en verdad, siendo piratas, duda que cualquier justificación les sirviese, pasando por lo tanto Luffy a activar la tercera marcha para hacer frente al pacifista cosplayado de policía, quien a la vez está preparado otro rayo láser, aunque esta vez lanzado desde su mano, pero cuando ambos ataques parecía que iban a chocar, de repente Bonnie le pega una patada a Luffy diciéndole que se detenga, cortando por completo su ataque, pero también haciendo que esquive la explosión que causa el rayo láser del pacifista policía, lo que evidentemente lleva a que Luffy le reproche sus acciones y le pida explicaciones, momento en el que Bonnie les revela que es su padre, y esa es la única familia que le queda, dándose cuenta los tres Mugiwaras en ese instante que su padre, al que convirtieron en cyborg, es Kuma, quedándose estos completamente sorprendidos, añadiendo Bonnie para terminar que por favor les ruega que no dañen a su papá, frase que viene acompañada de un rostro con una expresión de tristeza increíblemente bien dibujada y de un breve recuerdo con su padre de cuando era niña, lo que lleva a que se quede parada frente al pacifista que está a punto de lanzar otro rayo láser por su boca, acabando este frente abierto con Luffy dirigiéndose a por Bonnie con intenciones de salvarla, pero con la explosión dándose y reventando parte de la isla de Egghead. Quedándonos con el misterio de qué es lo que ha acabado ocurriendo con Luffy y con Bonnie, aunque en verdad muy probablemente casi al 100% seguro no les haya pasado realmente nada malo, y habiendo terminado de resumir esta primera parte del capítulo, esta primera mitad, quiero detenerme un buen rato para hablar acerca de unos detalles que son muy interesantes, relacionados con, sobre todo, los tres personajes a los que Chopper ha señalado en el inicio del capítulo y ha preguntado a qué se dedican, y Bonnie le ha respondido que probablemente sean investigadores, y tiene pinta de que tiene razón, de que estos tres personajes son investigadores, puesto que si nos fijamos bien en sus ropas, en su espalda, cada uno de ellos tiene escrita una disciplina académica diferente. El primero de todos tiene puesto en su espalda petrología, el segundo parece ser, no queda del todo claro porque se corta un poco, pero repito, parece ser lingüística, y en el tercero, en la espalda del tercero, claramente tiene historia. Tres conceptos que da la casualidad de que encajan perfectamente con los poneglyphs, al ser rocas en el que está escrita una lengua bastante perdida, aunque no totalmente, y que cuenta gran parte de lo ocurrido en la historia del mundo de One Piece. Por lo tanto, huele muy fuertemente a que en este arco se nos van a revelar más cosas relacionadas con los poneglyphs, lo cual sinceramente me sorprende bastante, puesto que en verdad ya sabemos prácticamente todo lo que creo que se puede saber acerca de ellos gracias a lo que se nos contó en Zou y en Wano. Así que quizás lo que sepamos de los poneglyphs en este arco esté más relacionado con encontrar más poneglyphs, y quién sabe si incluso el cuarto Road Poneglyph, que lleva muchísimos años perdido. Pero además de esta relación con los poneglyphs, estos tres personajes también pueden tener una importancia mucho mayor de lo que podría aparentar en un inicio, y es que, tal y como he dicho en el resumen, parece que son similares a unos robots, pero más concretamente se parecen mucho a otros personajes que ya han aparecido en One Piece. A los que me estoy refiriendo son a los autómatas que aparecieron en la luna en la mini historia de Enel. Para aquellos que no sepáis muy bien la historia de este tipo de personajes, voy a leer lo que pone en la wiki de One Piece para que tengáis un poquito más de contexto. Originalmente, Enel se reunió con unos pocos autómatas más recientes que llegaron desde el planeta azul para vengar a su creador, fallecido en la isla Karakuri. Enel derrotó a los piratas espaciales y recargó a los autómatas luego de atacarlos. Enel investigó unas ruinas que los piratas estaban cavando y a su vez las atacó. En el interior encontró que estaban llenas de autómatas antiguos. La historia de los antiguos autómatas es que fueron creados por los antiguos habitantes de la Luna. Cuando los habitantes de la Luna se quedaron sin recursos, dejaron atrás sus casas y los autómatas se quedaron en la Luna, dejando a ambos lados tristes
por su separación. Bueno, como veis, esta historia es muy interesante por varias razones diferentes, comenzando por el hecho de que uno de los creadores de los autómatas, al menos de los más recientes, falleció en la isla Karakuri. Para aquellos que no lo recordéis, la isla Karakuri es donde procede de Vegapunk, que es su isla natal. Y da la casualidad de que él también parece ser estar relacionado con los autómatas. Pero es que además, tal y como podemos apreciar en las ruinas de las que nos habla este breve resumen, vemos como además de los autómatas hay varios personajes con alas, como si fuesen Shandians y Skypians. Y se nos revela que esos personajes se supone que eran de la luna antes de haber bajado a la Tierra. Por lo tanto, es una mini historia y son unos personajes que están muy relacionados con la luna y con esas ruinas muy extrañas de las que todavía nos queda bastante más que saber. Y aquí Oda nos ha introducido a Vegapunk, que es otro personaje perteneciente a la isla Karakuri, y hemos visto cómo ha construido varios robots, siendo algunos de ellos como muy similares a los autómatas, por lo tanto muy probablemente sean autómatas. Así que aquí empiezan a encajar las piezas y hace que sea muy probable que en este arco, además de saber más acerca de los poneglyphs, también sepamos más acerca de la importancia que tiene la luna en el mundo de One Piece y las ruinas que se encuentran en dicho satélite. De hecho, para que veáis cómo muy probablemente esto se vaya a acabar dando también, tenemos el dato curioso de que los nombres de los punks numerados como Atlas son partes nombradas de la luna. Es decir, Oda nos está dejando caer por todos lados que Vegapunk y la luna están relacionados de cierta manera, así que ahora mismo solo queda esperar a los próximos capítulos, no creo que cercanos, sino que supongo que esto será un tema que se tarde ya en la recta final de este arco para saber qué nos puede revelar relacionado a la luna y cómo una vez más nos puede volar la cabeza totalmente. Regresando con el capítulo es como entramos de lleno en el que es el segundo y a la vez último frente abierto de este capítulo, el cual está ubicado en cierto lugar del Nuevo Mundo y protagonizado por el enfrentamiento que están teniendo los piratas de Kurohige y los piratas Heart, siendo quienes han asestado el primer golpe los de Kurohige, y diría que con el poder de la Gura Gura no Mi, al haberse creado una especie de explosión en la propia mar que además de generar un pequeño maremoto ha obligado a los Delo a sumergirse bajo el agua, sufriendo el gran problema de tener un agujero en su submarino que están intentando tapar como sea, pero asumiendo que si reciben un golpe más, la presión del agua se llevará por delante al submarino, decidiéndolo a raíz de eso salir a la superficie mientras ordena a sus nakamas a que se preparen para la batalla lo más rápido posible, orden que da habiéndose convertido muy sorprendentemente en una mujer, al igual que varios de sus nakamas que están teniendo contacto entre ellos, lo que lleva a que su capitán les diga que este poder puede infectar a otras personas, así que a no ser que quieran cambiar de género, más les vale no tocar a nadie. Para terminar por decir que aprendió algo en la batalla contra los emperadores en Wano, y es que este tipo de poderes pueden ser neutralizados a través de un haki lo suficientemente poderoso, el cual lo parece poseer al conseguir volver a su estado normal. Mientras vemos cómo todos los piratas Heart comienzan a desembarcar en la isla más cercana, Oda nos muestra varios de los piratas de Kurohige, comenzando por Doc Q, quien está un poco sorprendido por no haber conseguido revertir la enfermedad, comprendiendo en ese instante por qué su recompensa es de 3.000 millones, para terminar por decir en tono deprimente que ahora que ha conseguido superar la enfermedad, los anticuerpos que ha generado a raíz de eso se extenderán por su cuerpo a la misma velocidad que la enfermedad originalmente, así que lo único que espera es que al menos se haya divertido con la enfermedad que le ha causado, revelándonos en ese momento Oda que Doc Q posee la Shiku Shiku no Mi,
Mi, es decir, la Akuma no Mi de la enfermedad, un poder realmente curioso, al igual que el que posee Van Augur, el de la teletransportación, gracias a su Wapu Wapu no Mi, la Akuma no Mi de la deformación, poder que usa con Burgess para dirigirse hacia la isla en la que se encuentran los piratas Heart con el objetivo de lanzarles la montaña que el propio Burgess acaba de arrancar gracias también al poder de su nueva Akuma no Mi, la Riki Riki no Mi, la fruta de la fuerza. Montaña que Law consigue destruir al usar un rum alrededor de ella y cortarla en trozos mientras comenta lo molestos que son los 3 poderes que han obtenido robando Akuma no Mis, no extrañándole para nada que sus recompensas no paren de subir. Y por si esto no fuese suficiente, Kurohige aparece volando frente a Law montado en Stronger, el caballo de Doku que ha consumido la Zoan mitológica del Pegaso, pero que aún así parece seguir tan débil como siempre al apenas poder aguantar el peso de Teach, ocurriéndole lo mismo a Doku, a quien su capitán está aplastando por haberse querido hacer un hueco encima de Stronger como fuese para ir a saludar al capitán de los piratas Heart, diciéndole entre risas que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, lo que lleva a que Law comienza a desenvainar su espada mientras le pregunta por qué está aquí, a lo que Kurohige responde diciendo que no hace falta que sea tan frío con su querido compañero de la peor generación, para ahora sí pasar a responderle en serio, y es que sabía que entre Luffy, Kid y él, alguno de los 3 se iba a dirigir a esta isla de Wano, añadiendo que es increíble que hayan conseguido acabar con Kaido y Big Mom, lo que ha puesto el mundo entero patas arriba, para terminar por decir que por supuesto que Kaido tenía al menos uno, pero la cuestión es cuántos ha encontrado él, ya que piensa robárselos todos, haciendo referencia, como no, a los Road Poneglyphs, y con Law respondiéndole con que él tiene las mismas intenciones que su rival, así que quien gane esta pelea será quien se lo lleve todo, es como acaba este capítulo. Vale, pasemos directamente a hacernos la pregunta del millón. ¿Va a salir Law vivo o muerto de esta situación? Supongo que la opinión mayoritaria, la opinión general es que sí que va a salir vivo por el historial que ha tenido Oda de este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando Ace y Kurohige se enfrentaron, Ace acabó capturado. Cuando Marco y Kurohige se enfrentaron, es cierto que los piratas de Shirohige perdieron y fue a partir de ahí que los piratas de Kurohige comenzaron a ser considerados como la banda pirata de un Yonko, pero Marco consiguió salir vivo de dicha situación, así que viendo esta historia le encaja perfectamente con que Law sí que siga vivo. Además, sería un poco extraño que tras 10 años de protagonismo en el manga, de repente acabase muriendo poco después de separarse de los Mugiwaras y además sin siquiera haber tenido la intención de hacer la operación de la juventud eterna sobre algún personaje, probablemente Luffy. Pero también creo que precisamente por todo esto tampoco es que deberíamos de descartar completamente la posibilidad de que Law muriese a manos de Kurohige, porque recordemos que Oda, aunque a veces sí que sea previsible, también en muchas ocasiones le gusta sorprender. Así que puede ser que en esta ocasión decida darle la vuelta a todo lo que ha mostrado habitualmente y sí que acabe matando a Law, aunque espero que si lo hace sea en una batalla en condiciones que podamos apreciar y que no en el siguiente capítulo de repente veamos a Law moribundo y Kurohige directamente rematarle. Pero también no creo que esto fuese una locura teniendo en cuenta que Kurohige probablemente sepa de la Ope no Mi, de su posibilidad de ejecutar la operación de la juventud eterna. No me extrañaría en lo absoluto que siendo Teach de la manera en la que lo es, quisiese que dicha operación se la aplicasen a él, así que alguien se tendría que sacrificar y esto supongo que sirve también para argumentar que Law pueda seguir vivo o que Law pueda acabar muerto. Para que siga vivo, a Kurohige supongo que lo que le interesaría es que se sacrificase a alguien que no estuviese dispuesto a trabajar para él.
y el argumento a favor de que lo muriese es que de esta manera obtuviese la Ope no Mi y tuviese algún subordinado raso que le diese completamente igual y al cual obligaría a sacrificarse para otorgarle a él la juventud eterna y luego darle el poder de la Ope no Mi a otro subordinado más importante que ya no tuviese esa necesidad de aplicar la operación de la juventud eterna. Por lo tanto, yo diría que hay razones más que de sobra para creer en una posibilidad o en la otra, pero si tuviese que apostar, yo me quedaría más con el hecho de que Lo sí que va a sobrevivir y que va a acabar siendo capturado junto a Koby en la isla Hachinosu. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo sean los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Mianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!